Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 20 de agosto, en esta 20ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos y recordamos en la iglesia la memoria de San Bernardo, abad y doctor de la iglesia. San Bernardo era monje de la abadía de Claraval, en Francia. Fue un incansable hombre de acción, combinado con un espíritu contemplativo, para quien todo se resume en el amor. Consejero de reyes y papas, predicó la cruzada y buscó con la soledad para dedicarse a la oración y a la penitencia y acercarse al misterio de Dios. Murió el 20 de agosto del año 1153. Fue canonizado en 1174 y proclamado doctor de la Iglesia en 1830. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia. Qué importante también saber que San Bernardo fue un arduo enamorado de María. Y hoy, que es día sábado, qué importante saber que le dedicamos el sábado a nuestra Madre Santísima. Y por eso nos ponemos en las manos de Jesús a través de María. Hoy es importante saber que tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy empezamos con este santo evangelio en el capítulo 23 de San Mateo, la introducción a 7 ejemplos o parábolas que Jesús pone contra los escribas, los fariseos y los maestros de la ley. Qué interesante es darnos cuenta cómo dice el texto. Jesús habla a las grandes multitudes, significa que mucha gente, miles, seguían a Jesús. Recordemos cómo más atrás San Mateo nos ha recordado que en el Sermón del Monte, capítulo 5 de San Mateo y siguientes, Jesús le habló y le dio de comer a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Eran miles quienes seguían al Señor. Bueno, nos imaginamos esta escena. ¿Qué dice hoy Jesús? Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, sobre todo hablando de los escribas, fariseos y maestros de la ley, los que eran parte del Sanedrín, los letrados, los que se supone que guiaban al pueblo. Primero, Jesús se dirige a ellos haciendo una señalización muy, pero muy difícil. Ellos hacen fardos, es decir, ellos colocaban las normas y sobre todo querían que el pueblo observara lo que decía la Torá. Para nosotros la Torá es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y todas las normas las tenían que observar, sobre todo el pueblo, aunque los maestros de la ley, los fariseos, no las observaran. De hecho, en el tiempo de Jesús habían 613 preceptos en la Mishnah. ¿Qué era la Mishnah? La tradición del pueblo judío.
¿sí? 613 preceptos que sobre todo en día sábado se tenían que observar, 248 positivos y 365 negativos. Imagínense ustedes, qué difícil, ¿verdad? Bueno, por eso dice Jesús, hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, recordando estos preceptos y todos los que pues ya el Señor daba en el Antiguo Testamento. Bien, más adelante Jesús entonces señala algo en los fariseos y en los escribas. Todo lo hacen para que los vea la gente. Vean ustedes qué importante. Hoy el mundo quiere que seamos reconocidos, pero ser reconocido por el mundo y la sociedad tiene su precio. Así es. ¿Cómo es que alguien puede ser reconocido en el mundo? Alguien de las redes sociales, alguien que haga TikToks, alguien que sea youtuber, alguien que tenga muchos likes, miles o millones de likes o millones de visitas en su página. Para el mundo de hoy, una persona famosa es aquella persona que tiene mucho dinero o personalidad en el sentido de ser alguien que se haga viral. ¿Sí? Para el mundo de hoy, una persona es importante porque tiene muchos títulos o ha hecho descubrimientos importantes. Para el mundo de hoy, una persona es importante porque pues sabe demostrar sus habilidades y pues trata de que le conozcan por los medios de comunicación. Para el mundo de hoy, una persona importante es aquella que es más inteligente que todas y ha logrado grandes éxitos en su vida. Así es. Vean cómo mide el mundo el éxito. Hoy Jesús dice, todo lo hacen para que los vea la gente. Para el mundo, pues hoy eres importante si eres famoso. Para Dios no. Para Dios, si tú estás pues como San José, aprendamos la humildad y la sencillez de San José. Como San José, si tú eres una persona en segundo lugar, San José nunca fue el primero, siempre quiso ser el segundo. Era una persona silenciosa, nunca en la palabra de Dios se escucha una sola palabra de San José, siempre actuando en lo discreto, en lo humilde, en lo sencillo. Pues esto es lo que pide Jesús hoy. Nos pide que seamos muy discretos como San José. Es lo que nos pide hoy Jesús a través de la palabra. ¿Por qué? Porque justamente los escribas y fariseos querían llamar la atención. Les gustaban los primeros lugares, les gustaban también que los colocaran en los asientos de honor, que los saludaran en las plazas, que los llamen maestros, que la gente los alabe. Bueno, más bien en la iglesia o en la vida cristiana que nos aplaudan, pues no es que sea algo malo, pero que todo el tiempo querramos ser reconocidos, aplaudidos, saludados, sería un poco complicado. Más bien cuando vengan pruebas y dificultades, cuando hayan críticas, entonces ahí es cuando estamos dando auténticamente testimonio de Dios. Cuando haya persecución, si no, pensemos en la iglesia de Nicaragua y nos solidarizamos con estos hermanos nuestros, como Monseñor Rolando José Álvarez, el obispo de Matagalpa, de los sacerdotes y seminaristas que por el sistema, el Estado, fueron atrapados en estos días, sobre todo el día de ayer. Nos solidarizamos con ellos y pedimos por la iglesia en Nicaragua, aprovechando este contexto. Punto y seguido, es importante saber también lo que dice hoy el Evangelio. A ninguno llames maestro, pero lo dice con M mayúscula. A ninguno lo llames padre, pero lo dice con P mayúscula. A ninguno llames pastor, pero lo dice con P mayúscula. Pastor o guía, que es lo mismo, ¿verdad? En la traducción original, pastor. Aquí en la Biblia que acabo de leer, latinoamericana, pues a nadie llames guía, dice hoy el texto bíblico, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo que hoy nos manifiesta la palabra de Dios? Si fuéramos coherentes con la palabra, o si algunas sectas protestantes fueran coherentes, pues no estuvieran echándole en cara a la Iglesia Católica, no llamen padre a los sacerdotes porque lo dice la palabra de Dios. Pero entonces, ¿por qué no dicen lo demás? ¿Por qué solo recuerdan ese pedacito? ¿Por qué no contextualizan la palabra y también dicen, no llamen maestro a los profesores? O no llamen pastores al pastor evangélico, porque ahí lo dice la palabra. Pero no les conviene.
Por lo tanto, sacan de contexto toda la palabra de Dios. Y no es así, a su conveniencia y uso. Y ese es un gran pecado, sacar de contexto la palabra y utilizarla para nuestros fines. Más bien, el Señor está diciendo que no llamemos a alguien en superior maestro, en superior padre, en superior guía o pastor. Así es, porque el superior en todo eso es el Señor. El Señor es el único pastor. El Señor es el único guía, es el único padre, es el único maestro. Ahí está. Bueno, para que lo tomemos en cuenta. Evidentemente nosotros somos padres espirituales, los que somos sacerdotes de todas nuestras ovejas. Y si aplicáramos esta palabra, porque ahí dice, a ningún hombre sobre la tierra lo llames padre. Entonces, ¿por qué llamamos padre a nuestro papá? No tiene sentido, ya no tiene ningún sentido, y por eso es que hoy debemos de contextualizar la palabra de Dios. Qué importante es contextualizar la palabra, ¿verdad? De lo contrario, nos perdemos en la interpretación. Entonces, valdría la pena saber que el Señor nos pide que nosotros pongamos nuestra mirada en Él. Pongamos nuestros sentidos en Él, pongamos en Él nuestra fe y nuestra esperanza. Es lo que nos pide hoy el Señor. Así es, de tal manera que no la pongamos en aquellos que se hacían llamar maestros, que eran los jefes del pueblo, escribas y fariseos. Que pongamos nuestra mirada en Dios, que confiemos en Dios, porque Dios es el único que va a responder a nuestras súplicas. Dios es el único que va a proveernos en los momentos difíciles. Dios es el único que nos va a restaurar en nuestras caídas. Por eso la confianza puesta en Dios, la mirada, el corazón puestos en Dios. Es lo que está diciendo, en otras palabras, la palabra de Dios en este día. Bueno, pues tratemos de practicar lo que nos pide el Evangelio. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde, que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.